Bienvenidos a esta unidad 2. En esta unidad vamos a trabajar, como ya han visto, dos ejercicios o dos actividades. Una de ellas es el ejercicio de derivados, que ya ustedes lo pueden descargar. Acá tenemos dos problemas, entonces les voy a mostrar a partir del documento que les subí de derivados, de ejercicios de derivados, cómo se resuelven este tipo de problemas. Entonces vamos a revisar dos ejercicios similares que ustedes van a encontrar dentro del documento que les compartí, que se llama ejercicios de derivados. El primer ejercicio diría un hipotético contrato de futuros sobre un activo subyacente. Recuerden que siempre estamos hablando de mercado de derivados, vamos a hablar de un activo subyacente. Acá tenemos entonces cuyo precio actual de mercado es de 18.000 euros. Ese activo no paga dividendos y tiene un vencimiento dentro de un año. ¿Qué dato nos da el problema? Nos dice si el tipo de interés de las letras del tesoro a un año de plazo es del 3%, ¿cuál sería su precio? Porque es importante acá el tipo de interés de las letras del tesoro. Recuerden que siempre que estamos en inversiones financieras, nosotros estamos evaluando el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Es la mejor alternativa posible a una inversión. Entonces, si ustedes van a invertir, por ejemplo, en un futuro sobre acciones o sobre cualquier otro activo, financiero o no financiero, ¿qué van a exigir ustedes de una inversión? Que por lo menos les redite lo mismo, le genere la misma ganancia que una inversión sin ningún tipo de riesgo. ¿Cuál es la inversión sin riesgo en un mercado financiero? Los tipos de interés de las letras del tesoro, es decir, la inversión en bonos de deuda pública, que prácticamente tienen cero riesgo, y más si se trata de bonos de deuda pública del gobierno de Estados Unidos. Entonces, para yo adquirir un contrato a futuro sobre cualquier activo, el rendimiento que éste me debe generar debe ser por lo menos igual al 3% que me daría una inversión a cero riesgo. Entonces, ese sería el primer dato, la primera pregunta. ¿Cuál sería el precio futuro de este contrato? Luego, ¿qué ocurriría con su precio si el vencimiento del futuro no fuese en un año, sino en 3? Y por último, calcular el precio del contrato para este futuro en un vencimiento de 3 años y un tipo de interés sin riesgo, es decir, un interés de las letras del tesoro de 4% anual. ¿Cuál sería entonces el interés acá? Entonces vamos a ver la solución. La primera pregunta, ¿qué ocurriría con su precio de vencimiento? ¿O cuál es el precio futuro a un año? Entonces tenemos el valor del contrato actual en el mercado hoy es de 18.000 euros. Lo vamos a calcular en un año, pero ¿qué dato tenemos? Que en un año las letras del tesoro, es decir, la inversión sin riesgo, me paga un 3%. Es decir, entonces yo voy a llevar este valor presente de 18.000 euros a un valor futuro basado en la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro. Es decir, 18.000 por 1 más 0.03, que es el interés, me da 18.540. Es decir, este contrato en un año tendría un valor mínimo de 18.540 euros. Sería entonces el precio al que se debería vender en el mercado. El otro problema, ¿qué ocurriría con su precio si el vencimiento fuera a 3 años? Entonces, obviamente es un contrato a mayor largo plazo, entonces se mantiene la misma tasa de interés del 3%, pero lo vamos a elevar a la 3, que es el periodo de los años. Entonces vamos a obtener que el precio a futuro de este contrato en 3 años va a ser de 19.669 euros. Ahora, ¿qué sucede si el tipo de interés sin riesgo sube al 4% anual para un vencimiento a 3 años? Lo que debo cambiar es la tasa de interés, el I. Entonces vamos a hallar nuevamente el valor presente de 18.000 por 1 más 0.04, que eso es lo que cambia, elevado a la 3. Entonces nos daría un valor futuro para este contrato de 20.247 euros. Sería el valor en el futuro de este contrato.
el valor aumenta, como pueden observar, debido a que las tasas de interés que paga el tesoro subió. Entonces hace que su valor se incremente. Otro ejemplo similar al que tenemos en los ejercicios es el número 3. Entonces el Life ha introducido un nuevo tipo de contrato de futuro sobre las acciones de Brannigan Company, una empresa que no suele pagar dividendos. Cada contrato implica la adquisición de 1000 acciones con un año de vencimiento y el tipo de interés sin riesgo británico, de nuevo el interés sin riesgo, es del 2% anual. Entonces, ¿qué nos piden? Si la acción de Brannigan se vende a 70 libras la acción, ¿cuál es el precio futuro? Simplemente entonces el precio futuro es tomar el precio de la acción hoy por 1 más la tasa de interés sin riesgo elevado al número de periodos, pero como el número de periodos es 1, un año, entonces no se eleva, nos da 71.4. El punto B sería, si el precio de mercado de Brannigan cae un 5%, ¿cuál sería el cambio en el precio del futuro y cuál sería la alteración en la cuenta de efectivo del inversor? Entonces vamos a mirar cómo se responde eso. ¿Qué pasó con la acción? ¿Qué nos dicen? Que perdió un 5%, ya no vale 70, sino que vale 70 libras por 1 menos 0.05, es decir, 70 por el 0.95, perdió un 5%. Nuevamente lo llevamos a valor futuro tomando la tasa de interés de referencia, que es el 2% anual. Entonces esta operación me da 67.83 libras por acción, lo cual es menor a 71.4. ¿Cuánto varió la acción? La acción perdió menos 3,57 libras por cada acción, o sea un 5% menos de lo que teníamos anteriormente. La cuenta de efectivo habría pasado de 71.400, que es 71.4 libras por acción por 1000 acciones, bajó a 67.830, es decir, 3.670 libras menos. Con estos dos ejercicios y con los demás que tenemos ahí en el documento que les compartí, pueden resolver el ejercicio que tenemos para la próxima semana. Si tienen alguna inquietud, ya saben que pueden consultarme. Igual tendremos hoy la telepresencia para que ampliemos más el tema. El otro trabajo que tenemos es este documento. Se llama Contabilización de contratos de futuros, opciones, forward y swaps, es decir, contabilización de derivados. Este documento es importante, sobre todo pues para los futuros contadores y para los administradores también, porque acá nos van a explicar de manera muy clara cómo se deben registrar los diferentes tipos de activos financieros, los diferentes tipos de derivados financieros que puede adquirir una empresa. Entonces hay unas definiciones de cada uno de los tipos de contratos, de los tipos de derivados. De igual manera, recuerden apoyarse en el currículo de la asignatura, donde también están definidos todos estos temas. Recuerden que el módulo de la asignatura les sirve como un refuerzo para todo el material que les voy compartiendo, donde nos van a explicar qué criterios contables se deben seguir para el reconocimiento inicial y la medición posterior de un activo o pasivo financiero. Entonces, ¿cuál es el reconocimiento inicial? ¿Dónde se debe registrar? ¿Cuál es la medición posterior? ¿Qué criterios contables se deben seguir para el reconocimiento y medición de un instrumento de cobertura? Ahí les van a explicar con claridad qué es un instrumento de cobertura y cuándo podemos hablar de un activo o pasivo financiero, ¿cierto? Según sea la intención de la empresa al adquirir el derivado. Entonces también nos van a explicar qué es y en qué consiste el valor razonable. Leanlo con mucho detenimiento. Cualquier inquietud nuevamente entonces me la pueden consultar. La idea es que a partir de este documento y del módulo que tienen en el inicio de la asignatura se apoyen para resolver los problemas. Lo mismo entonces para los ejercicios. Recuerden que el sábado 12 de mayo tendríamos el segundo examen parcial. Ese segundo examen, va a estar muy relacionado con estas dos actividades que vamos a trabajar, es decir, que hagan las actividades de manera muy juiciosa, que eso les va a servir mucho para el examen.